Siendo las 9 horas del día 31 de agosto del 2014, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 1 de este juzgado de oralidad, con sede en Guanajuato, Guanajuato, a efecto de llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso solicitada por la representación social dentro de la causa penal 1P/1728, que se sigue en contra de la señora Alma Gutiérrez Pérez, por el delito de violencia familiar en agravio de Miguel Gómez Álvarez. Se solicita así a las partes individualizarse. Por parte de la Fiscalía, su señoría, comparece la licenciada Claudia Aguilar Rangel con cédula profesional 37221314D y con datos de identificación previamente registrados. Su señoría, también de parte de la Fiscalía, el licenciado Sergio Raúl Saucedo Sánchez con cédula profesional número 500 GT/2011 y con datos ya establecidos anteriormente. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Licenciado Israel Archundiamuro con cédula profesional 272324G con datos de identificación previamente ya entregados a los estados de este tribunal. ¿Quién lo acompaña? La defensora pública Ramírez Pacheco Suitzel con cédula profesional 1098211 y con datos ya previamente establecidos. Pueden sentarse. Se decreta abierta la audiencia inicial. Cedo el uso de la voz a los representantes sociales. Su señoría, le solicito permiso para desplazarme en el recinto. Adelante. Honorable juez de control, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social, considerando que ya se formuló imputación adecuadamente y que ya se otorgó la palabra para manifestar lo que así considerara la imputada, de acuerdo al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita, se vincula al proceso a la señorita Alma Gutiérrez Pérez por haber perpetrado el delito de violencia familiar en contra del señor Miguel Gómez Álvarez. Ello, su señoría, a tenor de los siguientes hechos. Todo aconteció el día 12 de julio de 2014. Aproximadamente a las 11 de la noche, el señor Miguel Gómez Álvarez se encontraba arribando hacia su domicilio, en el cual se encontraba la señora Alma Gutiérrez Pérez, su esposa, la cual se encontraba con un estado total de animadversión y lo recibió para comenzar gritándole y reclamándole que era un pinche viejo huevón, bueno para nada y que siempre lo mantenía. Esto, su señoría, evidentemente soslaya la dignidad del señor Miguel Gómez Álvarez, pero sin embargo, su señoría, el señor Miguel, lo único que trató fue de calmar la situación. Sin embargo, su señoría, posteriormente, de acuerdo a los mismos testimonios de la señora Alma Gutiérrez ante la autoridad, ella perdió el control y tomó una sartén y la arrojó para buscar dañar al señor Miguel sobre su cabeza. Le pegó y provocó que derramara sangre, lesionándolo, pues. Su señoría, el señor Miguel se encontraba en desequilibrado, pero ello no fue razón suficiente para que la señora Alma Gutiérrez se detuviera el día de los hechos. Le seguía gritando cosas y más aún, su señoría, se le echó encima a los puros golpes. Lo que hizo el señor Miguel fue tratarse de defender, pero por el estado de desequilibrio en el que se encontraba, no lo logró. Y lo que hizo fue arrojarse al piso y hacerse bolita porque no se podía defender, como ya lo he mencionado. Sin embargo, su señoría, en este preciso instante, fue cuando la señorita Alma Gutiérrez Pérez le emitió su última amenaza al señor Miguel Gómez Álvarez. Le dijo que eso le pasaba por quererle ver la cara de pendeja, que ella lo mantenía a él y que en su casa se hacía lo que ella decía, que si iba de llorón, lo iba a matar. Esta amenaza, su señoría, fue perfectamente escuchada por testigos como la señora Alicia Romero Ramírez. Ahora, su señoría, es claro para esta Fiscalía que de acuerdo al artículo 316 debemos de establecer claramente que hay un hecho que la ley señala como delictuoso y la probable responsabilidad de la señora Alma Gutiérrez. Y en este sentido contamos con un estándar de prueba que consiste incluso en la misma declaración de la señora Alma Gutiérrez, en donde manifiesta que ella se pone violenta, que se le sube la sangre a la cabeza cuando el señor la hace enojar y que por eso pasa lo que pasa. Su señoría, también contamos con el testimonio ya mencionado anteriormente de Alicia Romero, pero también contamos con el de la declaración del señor que es hoy ofendido del delito, Miguel Gómez Álvarez. En cuanto a la calificación jurídica preliminar que hace esta representación social, cabe decir que el tipo penal correspondiente se establece como el de violencia familiar. Este tipo en el Código Penal Federal establece que se da cuando una persona emite un acto que puede ser de dominio, de control o de agresión, que en este caso, su señoría, es de agresión y que puede ser, de acuerdo al numeral, al artículo ya citado anteriormente del Código Penal Federal,
una agresión física, psicológica, patrimonial y económica. Estos tipos de agresiones se actualizan conforme a los hechos narrados anteriormente y se establecen claramente los datos de prueba establecidos en la carpeta de investigación. Su señoría, esta agresión debe de perpetrarse de acuerdo al ordenamiento ya citado federal en contra de una persona con la que se tenga un vínculo que puede ser matrimonial, de concubinato, un vínculo de relación de pareja, pero en este caso, su señoría, se refiere al vínculo matrimonial, hecho que se encuentra debidamente confesado por parte de ambas personas en los datos de prueba de la carpeta de investigación. Su señoría, este tipo de agresión inferida a una persona con la que se tenga un vínculo, en este caso patrimonial, debe de suceder dentro o fuera del domicilio familiar. En este caso sucedió dentro del domicilio familiar. Es por ello, su señoría, que esta representación social solicita se vincula al proceso siempre respetando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en las leyes secundarias. En este momento le solicito se vincula al proceso. Gracias. Defensa, ¿desea realizar alguna manifestación? Sí, señora juez, permiso para despejar la sala. Adelante. Su señoría, esta defensa, en base al artículo 316, fracción tercera interpretada en sentido contrario, se opone a la solicitud de vinculación a proceso en contra de la señora Alma Gutiérrez Pérez por el delito de violencia familiar cometido supuestamente en contra del señor Miguel Gómez Álvarez. Esto en virtud de las siguientes consideraciones. El primer elemento que hay que analizar, que como ya lo narró el Ministerio Público, el 12 de julio del 2014 sucedió un hecho. Este hecho sucedido en el domicilio de la señora Alma Gutiérrez y del señor Miguel Gómez alrededor de las 11 de la noche fue el que se suscitaron un conflicto en el cual la señora Alma agredió físicamente al señor Miguel con un sartén. Sin embargo, su señoría, la Fiscalía es omisa al mencionar algunos datos relevantes sobre la causa. Ese día, el señor Miguel Gómez llegó a su domicilio en un alto grado de ebriedad, es decir, había consumido bastantes bebidas alcohólicas y llegó profiriendo agresiones verbales a la señora Alma Gutiérrez Pérez, refiriéndose a ella como una vieja guanga, cuestión que denota su dignidad como mujer. Sus señorías, es importante establecer que la señora Alma es el sostén de la casa, es la jefa de familia y no merece que se le agreda física ni verbalmente como el señor Miguel lo hizo, agrediéndola, ofendiéndola. La calificación jurídica preliminar que la Fiscalía pretende darle a estos hechos que refiere es la de violencia familiar. Sin embargo, honorable juez, hay dos elementos que tenemos que destacar por los cuales este tribunal no podrá vincular a proceso a la señora Alma Gutiérrez Pérez por dicha imputación preliminar que se le hace por parte del Ministerio Público. El primer elemento es el referido a los requisitos de procedibilidad que son esenciales para la vinculación a proceso sobre este tipo penal. Como ya bien lo mencionó el fiscal, para que se acredite para que se pueda vincular a proceso sobre este tipo penal, se requiere un vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito. Vínculo que en la causa es un vínculo matrimonial. Honorable juez, el sistema jurídico mexicano exige que para poder acreditar el estado civil de una persona son esenciales las actas de matrimonio expedidas por el registro civil. En la presente causa y en la carpeta de investigación no se ha mencionado que estén contenidos estos elementos, requisitos esenciales de procedibilidad para que el Ministerio Público pueda vincular a proceso a la señora Alma Gutiérrez por el delito de violencia familiar. Ahora, no dejando de lado este elemento esencial, sin embargo, vamos a pasar a analizar un elemento de mayor sustancia y mayor contundencia. En la presente causa no se acredita la existencia de una conducta que la ley señale como delito, violando lo que establece el artículo 16, fracción tercera. Su señoría, el día de hoy el Ministerio Público ha argumentado que se acredita que existe una reiteración, un elemento fundamental para que se configure esta conducta típica. El delito que nos ataña es aquel de los que la doctrina determina como plurisubsistentes, es decir, que tienen que ser efectuados en dos o más momentos determinados, en una pluralidad de momentos. Sin embargo, honorable juez,
De la carpeta de investigación, lógicamente, solo podemos desprender la existencia de un hecho, el cual esta defensa no asevera que constituya un delito en sí. Sin embargo, solo podemos presumir un hecho, es decir, lo sucedido el 12 de julio del presente año alrededor de las 11 de la noche. Al no encontrarse más elementos, no podemos presumir de ninguna manera en contra de la señora Alma Gutiérrez que existe una pluralidad de conductas, por lo cual no se colman los requisitos establecidos por el artículo 316 sobre que se acredite la existencia de un hecho que se señale como delito, específicamente porque no hay pluralidad de conductas. Y son estos dos elementos los que impiden a este juzgado vincular a la señora Alma Gutiérrez a proceso por el delito determinado como violencia familiar supuestamente cometido en contra del señor Miguel Gómez. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado las partes, procedo a pronunciarme respecto de la vinculación a proceso solicitada por la Fiscalía, resolviendo que, en virtud de que se ha formulado imputación, que se dio la oportunidad a la imputada de declarar, y porque este juzgado de control considera que de los antecedentes de la investigación se desprenden datos o pruebas suficientes para establecer que se ha cometido un hecho delictivo, y al existir la probabilidad de que la señora Alma Gutiérrez Pérez lo haya cometido, además de no actualizarse causa alguna de extinción de la acción penal ni causa excluyente del delito, se vincula a proceso a la señora Alma Gutiérrez por la probable comisión del delito de violencia familiar. Fiscalía, ¿desea realizar alguna otra manifestación? Sí, su señoría, solicito que se abra a debate la imposición de medidas cautelares. Se abre a debate. Solicito permiso para demorar el examen. Adelante. Honorable juez, dadas las circunstancias de ejecución del hecho que hoy nos ocupa, esta representación social solicita, bajo juicio de razonabilidad, la imposición de medidas cautelares que concilian, su señoría, la necesidad de proteger la integridad del hoy ofendido con la obligación del propio Estado de Derecho de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de Alma, la hoy imputada. Su señoría, es evidente que nos encontramos ante dos supuestos de riesgo: la fuga de la inculpada y el daño a la integridad física del hoy ofendido. Analicemos primero entonces los elementos objetivos y subjetivos que acreditan la existencia de dichos supuestos de riesgo, para después comprender la idoneidad de las medidas cautelares que se solicitan. Así, tenemos que la naturaleza del hecho que hoy nos ocupa acredita el delito de violencia familiar, previsto en el Código Penal Federal, delito que se sanciona con pena privativa de libertad y que fue realizado por parte de la señora Alma en su calidad de autora material y de una manera dolosa, su señoría, puesto que tenía conocimiento de la acción que estaba llevando a cabo y, sobre todo, la voluntad de perpetrarla. Además, su señoría, que la importancia del daño a resarcir es un daño físico y moral causado al señor Miguel por las acciones reiteradas de la señora Alma Gutiérrez Pérez al infligirle golpes en el cuerpo, y que además la magnitud de la posible pena se encuentra prevista en el Código Penal Federal, donde se establece que la pena para el delito de violencia familiar corresponde de 6 meses a 4 años de prisión, más la pérdida de la pensión alimenticia y además el sometimiento a un tratamiento psicológico especializado. Pero como datos subjetivos, también debemos tener en cuenta que el apego al lugar de residencia de la señora Alma no es bueno, puesto que eventualmente busca residir en algunos otros lugares, que su trabajo no es estable, su señoría, puesto que vende quesadillas en un tianguis, ella es comerciante. Su señoría, además, que su situación familiar no es buena, puesto que es el seno familiar, la zona de conflicto en que se desarrollaron los hechos que hoy nos ocupan. Su señoría, lo anterior también va de la mano con el perfil psicosocial de la señora Alma, donde se indica que es una persona agresiva, que pierde el control fácilmente, que es de carácter fuerte, odiada por todas sus compañeras de trabajo y que incluso, su señoría, ha falseado documentos ante autoridad durante este proceso. Ello con base en los datos de pruebas siguientes: el dicho de la víctima Miguel Gómez Álvarez, de la inculpada Alma Gutiérrez, de Alicia Romero Ramírez, la vecina, y sobre todo, su señoría, de la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Guanajuato. Es por todo lo anteriormente narrado que esta Fiscalía solicita la imposición de 4 medidas cautelares, previstas en el artículo 155 del Código Adjetivo de la Materia,
la presentación periódica ante el juez de control, para lo que proponemos la periodicidad de 15 días hasta que finalice el proceso, el sometimiento al cuidado de una institución determinada, un tratamiento psicológico para la señora Alma Gutiérrez, la prohibición de convivir, acercarse y comunicarse con el señor Miguel y la separación inmediata del domicilio en el que vive. Su señoría, fundadas en las fracciones 1, 6, 8 y 9 respectivamente del numeral antes citado. Su señoría, es claro que nos encontramos ante una necesidad de cautela para asegurar los fines del procedimiento y garantizar la eficacia de una sentencia eventual que acoja nuestras pretensiones, con la finalidad, su señoría, de asegurar que la inculpada se encuentre en todos los actos del proceso y además garantizar la seguridad de Miguel, el hoy ofendido. Es claro que estas 4 medidas cautelares, su señoría, se ajustan a los 3 principios que rigen a las medidas cautelares de manera general. El de excepcionalidad, puesto que son medidas cautelares de aplicación restringida y que deben analizarse a la luz del principio de presunción de inocencia. Proporcionalidad, puesto que son el medio adecuado y exigible para el resultado deseado. Adecuado, porque la idoneidad de la presentación periódica, sometimiento a tratamiento, prohibición de convivencia y separación nos llevan a ese resultado, asegurar los fines del proceso penal. Su señoría, así también se acogen al principio de provisionalidad, puesto que se trata de medidas cautelares temporales, pues esta Fiscalía solicita que se impongan desde este momento y hasta que finalice el proceso. Así, su señoría, que no merecen ninguna calificativa de anticipo de la pena. Es cuanto. Gracias. ¿Defensa? Sí, su señoría, solicito permiso para desplazar mensaje. Adelante. En lo referente a las medidas cautelares de carácter personal que propone la Fiscalía, esta defensa solo acepta una de las 4 que han propuesto. Esta medida a la cual la señora Alma se somete es a la siguiente. Primero, que ella se someta a tratamiento psicológico en la institución que este juzgador le señale. Asimismo, no se tiene algún inconveniente por la duración de la misma. A las que sí se opone esta defensa y considera oportuna esa oposición es primeramente a la que refiere a que la señora Alma Gutiérrez, mi representada, vaya ante autoridad o juez que se le asigne por el plazo de 15 días. Esto se atiende principalmente al supuesto de riesgo y a la finalidad de las medidas. En el primer supuesto nos enfocamos a lo que es la fuga de la señora Alma Gutiérrez, pues si bien no existe dato de prueba que exprese que la señora Alma tiene los recursos económicos suficientes y sobre todo la intención de fugarse del país y de la entidad federativa. Nos enfocamos a lo que es también el comportamiento de la señora Alma, un elemento subjetivo de la teoría del riesgo, su señoría, que dice, y hay que atender en el caso particular, que la señora Alma, desde el inicio de esta causa, ha manifestado su voluntad y su deseo de resolver este problema de la manera adecuada. Pues si bien se cuenta con dato de prueba que el día 13 de julio del presente año, ella acudió de manera voluntaria ante la policía. Y el día de hoy su señoría se encuentra aquí presente, cumpliendo con un mandamiento judicial. También con esto se asegura la presencia de la señora Alma Gutiérrez en todos los actos jurídicos a los cuales se le requieran y que sean referente a esta causa. También con la finalidad de no poner obstáculos a la investigación o al procedimiento. También atendiendo a la segunda, atendiendo al principio de proporcionalidad, a que la señora Alma no cuenta con antecedentes penales y sobre todo también al comportamiento que anteriormente se manifestó, se considera que es oportuno que la señora Alma Gutiérrez acuda cada 22 días ante la autoridad judicial. La segunda medida a la cual esta defensa se opone es a la separación inmediata del domicilio, ya que también se atiende a otro elemento subjetivo de la teoría del riesgo, que es el arraigo de la señora Alma a su entorno. Pues si bien la señora Alma, dentro de su entorno, se encuentra su trabajo que es su negocio, un trabajo fijo que tiene ahí, que es un puesto de quesadillas. Dentro de su trabajo, más bien su lugar de trabajo, se encuentra cerca de su domicilio. Y al tener que alejarse o irse de su domicilio, representa para ella un perjuicio en su patrimonio, pues en la busca de otro lugar donde vivir, le trae como consecuencia el pago de rentas, de transporte y de servicios, lo cual daña de manera
importante a la señora Alma, pues si bien se debe tener en consideración que ella tiene dos dependientes económicos, uno que es su madre, la señora María, y dos, su esposo Miguel Gómez. También, atendiendo al perfil psicosocial de la señora Alma, se cuenta que ella es una persona responsable, trabajadora, honesta y una buena hija. Finalmente, la tercera medida a la cual esta defensa se opone es a que se le prohíba a mi representada, la señora Gutiérrez, la prohibición de convivir, comunicarse y acercarse al ofendido, el señor Miguel Gómez Álvarez, ya que cabe retomar la importancia del daño a la resarcición, el daño a resarcir, ya que esta defensa manifestó que el delito de violencia familiar requiere ser un delito de plurisubsistente, es decir, que el tipo requiere de la realización de actividades que son variadas, es decir, y que de esas acciones sean de la misma naturaleza. Sin embargo, dentro de la carpeta de investigación no se encuentra dato objetivo que diga que esta conducta ha sido reiterada y que es de la misma naturaleza. Es por ello, su señoría, que se solicita que no se apliquen dichas medidas en contra de la señora Alma Gutiérrez Pérez. Es cuanto, su señoría. Gracias. A efecto de poder resolver sobre las medidas que han sido solicitadas por la Fiscalía, este juzgado de control decreta un receso de 5 minutos.